de preguntas, te planteo dos de las que están hablando aquí. ¿Dónde se puede encontrar una guía que ayude a realizar ese plan de transparencia ética empresarial? Y en una alcaldía, ¿quién es el responsable o la dependencia responsable de elaborar ese PTEP? ¿Empresarial o público? Hablaron de empresarial. Bueno, importante, si se menciona el programa de transparencia y ética empresarial, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República no define los contenidos de los programas de transparencia y ética empresarial. Quien define cómo debe hacerse el programa de transparencia, qué debe contener y cuál es la metodología para los programas empresariales es el supervisor de la industria o mercado o sector al cual pertenece. Por ejemplo, vi la aclaración, se refería a empresarial porque es una empresa social del Estado. En ese orden de ideas, quien dice cómo debe ser el programa de transparencia y ética empresarial es la Superintendencia Nacional de Salud, no la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Entonces, ahí lo importante es acudir a la superintendencia, solicitarles si ellos ya expidieron una regulación específica sobre cómo hacer el programa de transparencia y ética empresarial. Hay superintendencias, por ejemplo, en el caso de la financiera, que han dicho, yo no necesito un programa de transparencia y ética empresarial como tal, lo que necesito es que apliquen o implementen unas políticas específicas, por ejemplo, en lavado de activos y gestión de otros riesgos como soborno, corrupción, pero no hay un programa como tal. Otras entidades, otras superintendencias sí han dicho, por ejemplo, como la Superintendencia de Sociedades, sí requiere un programa de transparencia y ética empresarial y lo deben hacer de esta y esta forma. En ese orden de ideas, si estamos hablando de una entidad que hace parte del sector salud, que es supervisada por el programa, por la Superintendencia Nacional de Salud, es ahí a donde deben acudir para que les indique cómo construir ese programa de transparencia y ética empresarial. Hay una facultad que tiene la Secretaría de Transparencia para poner de acuerdo a la superintendencia sobre unos lineamientos mínimos, pero la competencia de la Secretaría es respecto de las superintendencias, no de los vigilados. Entonces, no hay ningún lineamiento de la Secretaría que pueda aplicar directamente a los vigilados, sino que tiene que intermediarse por lo que disponga su supervisor, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, si es relacionado con el programa de transparencia y ética empresarial, a quien deben acudir en este caso es a el supervisor, porque es quien es el competente. La Secretaría solo define los contenidos de los programas de transparencia y ética pública. Se me pasó la otra pregunta. Em, la otra pregunta era sobre la guía, si en qué lugares se puede encontrar. Ah, bueno, no, creo que esa te la planteé. Bueno, ya la encuentro. Sí, ¿cómo se debe estructurar el plan de transición? Ya lo explicaste. Bien, entonces, en esta otra línea, tanto del Hospital Militar como empresas de servicios públicos preguntan sobre si entonces el guía del programa está en la superintendencia, en el caso de servicios públicos, y en el Hospital Militar nos preguntan si ellos ya tienen programa de transparencia empresarial. Entonces preguntan si deben hacer programa de transparencia y ética pública. Bueno, importante traer a colación lo que hemos mencionado en otros espacios. Eh, Todas las entidades públicas, por su naturaleza como entidades públicas, tienen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2195 de 2022, que no hace ningún tipo de distinción, que elaborar un programa de transparencia y ética público. Sin embargo, esa misma ley establece que en las entidades en las que ya existan sistemas de gestión de riesgos, en las que existan otras disposiciones, estos deberán armonizarse. A partir de ese parágrafo, que es el parágrafo 1 del artículo 73, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a través del decreto 1122, estableció una regla, según la cual si usted, siendo una entidad pública, participa en un mercado, industria o sector en el cual hay un supervisor, es un sector industria o mercado regulado, que hay un supervisor, y ese supervisor le está solicitando a los agentes de ese mercado contar con un programa de transparencia y ética empresarial, únicamente deben hacer el programa de transparencia y ética empresarial. Y con ese programa se entenderá que han cumplido con su obligación respecto del programa público.
¿Por qué? Como lo mencionamos, a partir del artículo de la Ley 2195, que dice que los sistemas que existan o que se exijan de forma especial, pues deben armonizarse. Entonces no tendría sentido que una entidad, solo por ser pública, tenga entonces la obligación de tener un programa de transparencia y ética empresarial y un programa de transparencia y ética pública, cuando los demás agentes de ese mercado solo tienen la obligación de hacer el programa de transparencia y ética empresarial. En ese orden de ideas, por ejemplo, las entidades del sector salud, aún siendo públicas, eh, en la medida que la Superintendencia Nacional de Salud exija un programa de transparencia y ética empresarial, pues deberán cumplir es con el programa de transparencia y ética que solicita su supervisor, en este caso, la Superintendencia Nacional de Salud. Y se entenderá respecto de su obligación pública que han cumplido también con ese programa en la medida que ambos apuntan en el mismo sentido. Son dos programas de cumplimiento que buscan promover la transparencia y la ética desde dos perspectivas, una como entidad pública, otra como agente del mercado, y en la medida que esa entidad pública está actuando como un agente del mercado, pues es importante que cumpla con sus regulaciones que le aplican dentro de ese ambiente especial en el que opera. Entonces, vi que lo están preguntando para hospitales, vi que lo están preguntando para empresas sociales del Estado, y también vi que lo están preguntando para fiduciarias. Aplica lo mismo. Si usted hace parte de un sector, como es el sector financiero, en el cual el supervisor ha establecido que el programa unas reglas claras en esa materia, pues usted debe cumplir con lo que disponga su supervisor. Como lo mencionaba, hay supervisores, particularmente en el caso de la Superintendencia Financiera de Colombia, que han señalado que para ellos no es necesario que exista un programa de transparencia como tal, sino que dentro de la circular básica jurídica han establecido una serie de políticas, lineamientos y procedimientos que debe adoptar la entidad en los temas relacionados con el programa de transparencia y ética pública, y para efectos de la superintendencia han entendido que con la implementación de esas políticas se cumple con esa obligación y no han exigido a sus vigilados la configuración de un programa de transparencia como tal. Eso, en la medida que hace parte de la discrecionalidad del supervisor, es completamente válido. Si usted es una empresa del sector fiduciario, en esa medida es vigilado por la superintendencia financiera, debe cumplir únicamente con esas disposiciones. Lo mismo, si usted es una empresa social del Estado, sea hospital, sea otro tipo de empresas sociales del Estado, hacia donde debe apuntar es hacia cumplir con las exigencias que en este momento haga la Superintendencia Nacional de Salud. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la Superintendencia Nacional de Salud o cualquier otra superintendencia no tiene un programa de transparencia y ética pública, no tiene un programa de transparencia y ética empresarial? En ese caso, como la regla general aplica, es que usted como entidad debe tener el programa, pues en ese escenario muy concreto debería entonces hacerlo bajo la metodología pública, pero es solo en esos casos en que su superintendencia no lo ha solicitado. Pero es muy importante tener en cuenta esos elementos al momento de construir el programa de transparencia. Identificar su supervisor. Si su supervisor tiene un lineamiento, pues entonces en ese sentido, acoger los lineamientos de su supervisor. Si no ha dispuesto nada, dada su naturaleza como pública, entonces debe cumplir con esas obligaciones en materia pública, del sector público. Bien, nos están pidiendo la palabra, pero antes, porque creo que tienen que ver estas dos preguntas con lo que estás planteando, la que habías olvidado, yo también, es la La pregunta del sobre alcalde. en la alcaldía quién es el responsable. Y esto también ahí puedes, creo que responder el tema de si la Secretaría de Transparencia puede destinar concretamente a un asesor o a un colaborador para revisar puntualmente aspectos de PTEP, teniendo en cuenta particularidades de las entidades, de cada entidad. Después de que respondas eso, le daríamos la palabra a Juan David. Bueno, sobre la pregunta de quién debe ser, digamos, dentro del programa de transparencia, en este momento, pues hay un rol fundamental y es quien va a asumir la formulación del programa. Una vez se decida quién va a hacer la formulación, va a surgir otra pregunta y es quién debería asumir el rol de administración, de administrador del programa. Digamos, porque el rol de supervisor pues está en cabeza de la alta dirección, el monitoreo, de acuerdo a cómo se ha diseñado en el programa de transparencia, está a cargo directamente de los procesos, pero estos roles de quién es el formulador y quién es el administrador son los que están de cierta forma indeterminados.
están indeterminados deliberadamente porque el requisito del programa de transparencia aplica a un conjunto de entidades muy diversos, en el que no todos los cargos son equivalentes, no todas las dependencias son iguales. Por eso, lo que procede en estos casos, particularmente, por ejemplo, aplicándolo al caso de la alcaldía, es que corresponde a la alta dirección, en este caso, pues al alcalde o en su defecto al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, determinar quiénes van a ser esos actores relevantes. Es decir, es el alcalde el llamado a que es quien conoce la estructura de su entidad, quien conoce su desarrollo organizacional, eh, quien debería identificar la mejor dependencia para poder hacer ese programa, para poder formular el programa de transparencia y al mismo tiempo para poder eventualmente también responder a la pregunta de quién debe ser el administrador. De parte de la Secretaría de Transparencia y en el anexo técnico no hay un lineamiento sobre quién deba ser, porque esa es una decisión que corresponde estrictamente a la autoridad, al representante legal, a la alta dirección. ¿Qué hemos recomendado? Que son recomendaciones. Que estos roles, tanto el de formulador como el de administrador, sean quienes estén a cargo de dependencias que tengan un rol transversal dentro de la organización y que en esa medida conozcan el funcionamiento operativo de los diferentes procesos que tiene a cargo la entidad. Normalmente la primera dependencia que viene a la mente pues son las oficinas de planeación, las secretarías de planeación, si es que dentro de su estructura administrativa es esta secretaría quien tiene esa capacidad. Hay entidades que tienen departamentos administrativos de servicio público, que tienen otras dependencias como secretarías generales y otras instancias que pueden tener una mejor, ser más convenientes para estas, para desarrollar, para formular el programa y administrarlo. Entonces, en ese sentido, la respuesta inmediata es el programa lo debe de formular y administrar quien determine la alta dirección, en el caso concreto, el alcalde. ¿Qué recomienda la Secretaría de Transparencia? Que en su disposición el alcalde tenga en cuenta que sea una dependencia con estas funciones transversales, que conozca los diferentes procesos a cargo de la alcaldía y normalmente estos recaen en las dependencias a cargo de la planeación interna de la organización, sea cual sea la denominación que asuma, si asume el nombre de Secretaría General, Secretaría de Planeación, Dirección de Gestión Institucional, digamos, hay muchas opciones que se tienen dentro de las estructuras institucionales. Entonces, eso dependerá del análisis que se haga por parte de la misma entidad para conocer quién sería el conveniente para formular en estos momentos el programa y eventualmente para asumir el rol de administración. No estoy diciendo tampoco que tenga que ser el mismo actor, eso también lo podrá determinar el alcalde. Podrá decir, por ejemplo, que la formulación estará a cargo de diferentes dependencias coordinadas por un secretario, por un asesor. Asimismo, podrá determinar la administración según su diseño institucional. Pero, digamos, ahí no hay una única respuesta porque como hay 6.000 entidades posibles, hay 6.000 diseños institucionales posibles y pues es imposible prever cuál podría ser esa mejor dependencia desde un lineamiento que no conoce adecuadamente su estructura institucional. Entonces, el llamado es hacer ese proceso de autorregulación, autocrítica, e identificar cuál sería la mejor dependencia para hacerlo. ¿Sí? El tema de acompañamiento, digamos, como individualizado mediante asesor. La Secretaría de Transparencia no tiene en este momento la capacidad para realizar un acompañamiento personalizado a las entidades obligadas. Como lo mencionaba hace un minuto, hay un universo de más o menos 6.500 entidades que tienen que hacer este programa de transparencia. Obviamente, si lo hacemos con una, pues deberíamos hacerlo con todas, porque pues, aquí no hay ningún tipo de preferencia en ese sentido. Y pues infortunadamente la Secretaría de Transparencia en este momento no tiene la capacidad de prestar asistencia técnica a 6.000 entidades. Hemos diseñado diferentes estrategias para poder hacer este proceso más fácil. En este momento estamos construyendo unas guías que van a complementar el anexo técnico, no lo van a cambiar. Lo que van a hacer es darles un paso a paso
a las entidades para poder desarrollar los lineamientos, acompañarlos con mayor detalle para que ustedes a partir de un ejercicio más pedagógico puedan construir ese programa de transparencia. Una vez publiquemos estas guías, dentro de la cual está la guía para la gestión de riesgos, durante el segundo trimestre de este año, bueno, de ahí en adelante, en realidad, de abril en adelante, lo que estaremos llevando a cabo son unas capacitaciones, ya no como sesiones de preguntas, sino como capacitaciones con las personas de la Secretaría de Transparencia expertas en estos temas, para poder entonces apoyar estos escenarios de construcción interna. Eh, la Secretaría sí tiene, pues debo decir, un servicio de asistencia técnica, pero ese servicio, este año, la capacidad está limitada únicamente a 4 entidades. Esas 4 entidades que se seleccionarán hacen parte de una estrategia que también hemos diseñado complementaria, y es que para poder llegar a los municipios, nuestro propósito es ingresar por las gobernaciones. Entonces queremos, obviamente, formar a las gobernaciones, apoyar a las gobernaciones en el proceso de construcción de su programa, pero asegurarnos de que también se vuelvan replicadores dentro de su municipio, y en ese sentido es un proceso de formación a formadores. Eso respecto de las entidades departamentales, para poder lograr garantizar que estos lineamientos lleguen de la mejor forma a las entidades municipales. Entonces, no hay una estrategia de acompañamiento personalizado, pero no quiere decir que la Secretaría no esté apoyando los procesos de formulación de estos programas, solo que pues, nos obliga a ser un poco más creativos y a pensar en estas estrategias más transversales que nos permitan tener, de acuerdo con nuestra capacidad, el alcance necesario para poder llegar a todos los interesados. Eh, Señor, Juan David Gutiérrez Forero. ya puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros somos el Hospital Militar. Tenemos una pregunta. Nosotros ya tenemos formulado nuestro programa de transparencia y ética empresarial, ¿sí? Este ya lo vamos a llevar a consejo directivo para aprobación, pero tenemos una pregunta, es cómo articulamos o cómo comprometemos, digamos, todas las actividades que teníamos dentro del el plan anticorrupción dentro del programa. Bueno, entonces, importante resaltar, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se había convertido en el instrumento para gestionar 3 políticas diferentes, ¿no? Uno, que era todo lo relacionado con transparencia y acceso a la información pública. Otro, que era la política de racionalización de trámites. Y en tercer lugar, lo que estaba relacionado con participación ciudadana. Esas políticas son políticas independientes, tienen sus propios líderes, su propio lineamiento, su propia fuente normativa. eh, y lo que hacía el plan anticorrupción era permitir ser un instrumento unificado de gestión, es decir, eran 3 diferentes, pero en el plan anticorrupción lo que se hacía era gestionar las unificadas. En ese sentido, lo que se mantiene esa posibilidad de que las entidades, por ejemplo, que tienen esta circunstancia particular, y es que tienen la obligación de hacer un programa de transparencia y ética empresarial, pero al mismo tiempo tienen una serie de obligaciones dadas su naturaleza pública, incorporen dentro del programa de transparencia y ética empresarial el seguimiento, los instrumentos que sean necesarios para cumplir con esas políticas adicionales. Entonces, digamos, si ustedes tienen la obligación de tener un plan de racionalización, un programa de racionalización de trámites, pues este debería quedar incluido dentro del programa de transparencia y ética empresarial que ustedes tengan. Es decir, lo mínimo con lo que ustedes deben cumplir es con lo que les solicita su superintendencia, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud, pero de ahí en adelante el programa de transparencia pues es un instrumento que está a disposición de la entidad, no es un instrumento cerrado, al contrario, pues debe ser una herramienta de gestión de diferentes políticas que estén relacionadas con la transparencia y la ética pública, y ética empresarial también en esos casos. Y en ese sentido, el llamado es a que a través del programa de transparencia gestionen también adicionalmente esas políticas esas otras políticas que quedan, por así decirlo, un poco en el aire. Sin perjuicio del anterior, aun si no lo hacen dentro del programa de transparencia y ética
empresarial, la obligación subsiste, es decir, que se haya eliminado el instrumento de gestión que era el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no quiere decir que la política haya dejado de existir. La política aún hace parte del ordenamiento jurídico, las obligaciones que dieron lugar a esa política subsisten dentro de las leyes y los decretos que lo crearon. Entonces, lo que le corresponde a la entidad es identificar cuál sería la mejor alternativa de gestión. Nuestra recomendación, incluyanlo en el programa de transparencia y ética empresarial, pero la entidad, digamos, podrá encontrar y decir, no, yo entonces voy a crear procedimientos, políticas o instrumentos de gestión diferentes dentro de mi organización, porque la obligación continúa. Es decir, en ningún momento la eliminación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano eliminó la política de transparencia, la política de racionalización de trámites, la política de participación ciudadana. Esas políticas subsisten, hacen parte de los modelos de planeación. Hay normas que obligan a todas las entidades públicas a divulgar su información, a llevar a cabo procesos de racionalización de trámites y como tal sigue siendo vinculante para las entidades y una obligación cumplirlo. La pregunta y pues el llamado que hacemos es a identificar cuál sería esa mejor herramienta de gestión. Nosotros consideramos pueden incluirlo dentro del programa de transparencia y ética, sea empresarial o sea público. Gracias, Hernando. Te voy a plantear, voy a leerla tal cual. La siguiente pregunta, ¿cómo la Secretaría de Transparencia se está articulando con el DAFP en la medición del desempeño institucional realizada a través del formulario FURAC para la evaluación de riesgos y lo relacionado con la implementación del PTEP, teniendo en cuenta que este aún no es obligatorio? Para la vigencia 2024, es decir, la evaluación que ya próximamente ustedes van a empezar a responder, eh, lo único que se va a evaluar es el conocimiento de las normas. Se sigue evaluando la política de transparencia y acceso a la información pública como se venía evaluando históricamente y se añadieron dos preguntas para para asegurar que las entidades conozcan los cambios introducidos por la Ley 2195/2022 y el decreto 1122 de 2024. Es el único cambio que tuvo la evaluación de 2024. De la vigencia 2025 y 2026 se van a evaluar los procesos de transición. Es decir, ya no se va a evaluar plan anticorrupción y atención al ciudadano, lo que se va a entrar a evaluar de fondo es que la entidad haya desarrollado o esté desarrollando, según el nivel al que pertenezca, sus procesos de transición, es decir, que haya formulado el programa de transparencia, que lo haya validado, que se haya hecho el proceso de consolidación y se haya llevado hasta la etapa de publicación. Eso será lo que, lo que se evaluará en la vigencia 2025 para todas las entidades. En la vigencia 2026 se evaluará todavía el régimen de transición, pero únicamente para las entidades del orden territorial, bajo la premisa de que ese régimen de transición para el orden nacional termina este año. Únicamente el programa de transparencia se evaluará. La primera evaluación para todas las entidades del programa de transparencia y ética pública será de la vigencia 2027, es decir, para el FURAC de 2028. Hasta ese momento, o sea, hasta 2027 no habrá ninguna entidad, o sea, habrán entidades que probablemente ya lo habrán implementado porque su periodo de transición ya terminó, pero ese será en el momento en el que a todas las entidades se les va a evaluar programa de transparencia. Entre 2025 y 2026, lo que se estarán evaluando respectivamente son las transiciones. En 2026, la transición para el territorio. A la nación ya se le harán preguntas más concretas sobre la ejecución del programa de transparencia, pero la evaluación plena será únicamente a partir de la vigencia 2027, que sería para el FURAC 2028. Eso en cuanto a la evaluación en lo que tiene que ver con el índice de desempeño institucional. Muy bien, gracias. Señor Jorge Raúl. Ok. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Cordial saludo desde el municipio de Ituango, Antioquia. Tengo dos consulticas o dos preguntas más bien, Hernando, corticas. Escuchando lo que venís diciendo durante la reunión, el municipio de Ituango, por ejemplo, no rindió a 31 de enero de este año, no rindió
el informe de transparencia o el... ¿Cierto? En estos programas de transparencia ética y anticorrupción, ¿hay algún modelo o algún link para la rendición de fechas? Recordemos que estos municipios de esta categoría, todo lo hacen los secretarios de despacho, se delega porque son las cantidades de cosas que hay que hacer. ¿O hay algún asesor que apoye a estos municipios para esta rendición? ¿Y hasta qué fecha entonces, ya que no se hizo el 31 de enero? Usted hablaba ahorita abril, de antes o después de Semana Santa. ¿Qué se puede hacer para evitar de pronto una sanción, un disciplinario del señor alcalde, diciendo que ya no se rindió estas cuentas, estos informes, perdón? No, importante tener claro algo. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que se formuló a 2024 debe cerrarse, ¿cierto? Con las normas que estaban vigentes en el momento de su formulación. Para la vigencia 2025 ya no es obligatorio que una entidad tenga plan anticorrupción y atención al ciudadano. Sabemos que hay entidades que de forma proactiva han continuado haciendo el plan anticorrupción. Es una práctica que es válida, digamos, dentro de un proceso de autorregulación, pero hoy en este momento no existe la obligación de que tengan plan anticorrupción y atención al ciudadano. Existe la obligación de que tengan programa de transparencia y ética pública, pero para el caso del municipio de Ituango, esa obligación es exigible a partir de agosto de 2026. ¿Por qué? Porque la ley les ha concedido a las entidades territoriales un periodo de transición de 2 años. Es decir, desde la expedición del decreto 1122, ustedes van a tener 2 años para formular su programa de transparencia y ética pública. ¿Cuál es nuestro llamado y la invitación que hacemos en este espacio? A que obviamente, pues si lo pueden hacer antes, muchísimo mejor, es lo ideal, pero lo que sugerimos es que puedan hacer un plan de transición, lo que mencionábamos al inicio de esta capacitación, sentarse a identificar cuáles son los pasos que yo tengo que cumplir para tener mi programa de transparencia y ética pública, ojalá antes de agosto de 2026. No después, en ningún caso después, solo a partir del 1 de septiembre de 2026, para el alcalde será responsabilidad que su entidad tenga programa de transparencia. Mientras tanto, nuestro llamado es planear. Es muy importante que las entidades hagan ese ejercicio de planeación para que no llegue ese último día y no haya nada. Entonces, el llamado es a que desde el municipio de Ituango puedan ustedes entonces empezar a construir ese proceso, ese plan de transición para asegurar que se tenga el programa de transparencia y ética pública. ¿Cuál es nuestra estrategia? Como lo mencionamos, para la Secretaría, infortunadamente, llegar hasta el municipio de Ituango o hasta otros municipios del país requiere un esfuerzo operativo que no estamos en capacidad de asumir. Lo que estamos trabajando, buscando las puertas, es cómo podemos a través de la gobernación de Antioquia poder entonces formar a la gobernación y que ya la gobernación se convierta en este replicador interno dentro de sus municipios y pueda así entrar a acompañarlos. Así haremos con Antioquia, haremos con Valle del Cauca, Guajira, Chocó, es decir, con las 32 gobernaciones. Estamos buscando esos espacios para poder sentarnos, compartirles esto, formarlos en los programas de transparencia y ética pública para que sean estas entidades las que puedan llegar a apoyar a los municipios, a todos sus municipios de su jurisdicción. Entonces, eso es como lo importante a tener en cuenta. Lo que mencionaba en abril, lo que vamos a publicar son las guías, es decir, estas guías son unos instrumentos complementarios al anexo técnico que seguramente les van a brindar unas claridades adicionales que nos han demandado las entidades, que nos han dicho que son necesarias para poder implementar esos programas de transparencia adecuadamente, a partir pues del anexo técnico que hemos construido y se convertirán seguramente en un insumo fundamental para que todos los municipios puedan llegar a lograr ese objetivo. Pero por ahora el camino que tenemos es guías hasta abril, este trabajo con las gobernaciones para que se vuelvan estos ejes también articuladores dentro de sus territorios y garantizar, ser muy atentos a que no esperar hasta el último día, sino planear, contar con estos planes de transición para poder empezar a trabajar en sus programas de transparencia y ética pública y que no les coja a ninguna entidad la tarde o pueda llegar a un eventual incumplimiento. Quiero recordarle a todos los asistentes diligenciar el formulario de asistencia que he estado circulando en el chat. Voy a repetirlo una vez más para que por favor lo gestionen.
Hernando, una pregunta que hacen aquí muy puntual respecto a materiales. Una persona asistió a la sesión de preguntas de la semana pasada y pregunta por un material que se fue enviado a sus correos electrónicos. Y al mismo tiempo alguien pregunta si después de esta sesión va a haber un envío de materiales. Como les decíamos, en este momento estas sesiones están acompañadas únicamente de la grabación. Nosotros estamos grabando este espacio y pondremos a disposición de todos ustedes en nuestro canal de YouTube. En ese mismo canal ya hay unos materiales que son los videos de unas capacitaciones que se hicieron el año pasado. El resto de materiales que les he mencionado, que son estas guías adicionales al programa de transparencia, al anexo técnico del decreto 1122, todavía están en proceso de construcción. Por eso es muy importante pues, que se puedan registrar en el enlace que estamos compartiendo en el chat para poder construir una base de datos a la cual una vez nosotros tengamos, a medida que vayamos liberando estos materiales, podérselos hacer llegar de la forma más expedita. Pero por ahora, estas grabaciones, por ahora contamos con el decreto, el anexo técnico y estas grabaciones. El decreto y el anexo técnico están disponibles en línea y las grabaciones a través del canal de YouTube de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Preguntan sobre, y lo voy a leer, el decreto 1122 del 2024 deroga lo relacionado con el PAC. Entonces se debe seguir realizando seguimiento cuatrimestral o con la auditoría basada en riesgos al programa se cumple. Y en ese mismo sentido reiteran la pregunta entonces de si al no ser hoy en día obligatorio el PAC, entonces, ¿qué pasa con seguimiento? Digamos, ya hablaste de ese tema, pero insisten en las preguntas. Listo, muy bien. Entonces, efectivamente el decreto 1122 eliminó del nivel reglamentario las disposiciones que se tenían en materia de plan anticorrupción y atención al ciudadano. Como lo hemos mencionado, hoy, 7 de marzo de 2025, ninguna entidad tiene la obligación de tener un plan anticorrupción y atención al ciudadano. Las entidades que lo han hecho, bienvenidas, hace parte de un ejercicio proactivo, pero la obligación es migrar hacia el programa de transparencia y ética pública. Como efecto del decreto 1122, una de las eliminaciones más estructurales a las dinámicas de cómo operan las entidades públicas es lo relacionado con los seguimientos cuatrimestrales a los mapas de riesgos y pues que en algunas entidades se realizaba entonces un seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Hoy en día no existe la obligación de realizar esos programas, esos seguimientos cuatrimestrales porque no existe la obligación de tener un plan anticorrupción y atención al ciudadano. Lo que dice el lineamiento del programa de transparencia y ética pública es que ahora la entidad misma es quien debe definir cuál será la periodicidad de los monitoreos monitoreos que realizará y de las auditorías, porque digamos que ahorita la idea es que el programa de transparencia se incorpore dentro de los planes y programas de auditoría, ya no como un seguimiento periódico fijo al mapa de riesgos, sino que haga parte de las auditorías basadas en riesgos que se hacen desde las unidades de control interno. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes revisan la metodología del programa de transparencia, se van a dar cuenta que hay un capítulo, un componente, una acción que se llama auditoría y mejora y otra acción que se llama reportes. La idea es que en esos capítulos, en esas secciones del programa de transparencia, la entidad defina cuál va a ser la periodicidad y de los contenidos de los reportes que van a generar las diferentes dependencias y los diferentes actores dentro del programa de transparencia y ética pública. Y en el capítulo de auditoría, la idea es que se diseñe una estrategia de auditoría que sea correspondiente con las capacidades de la organización. Es decir, digamos, si ustedes ya está muy arraigado dentro de su cultura institucional el monitoreo cuatrimestral y ustedes ya hace parte de su cultura y es algo que dentro de la organización funciona, la invitación es a que lo incluyan en su programa de transparencia y será obligatorio por vía del programa de transparencia, no por vía del decreto. Sin embargo, si ustedes creen que
sería más conveniente un seguimiento o un monitoreo semestral, que la oficina de control interno es una unidad con unas enormes capacidades y puede realizar un monitoreo mensual. Digamos, eso hace parte también de la discreción, del margen de acción que ustedes tienen como entidades para definir cuáles son los escenarios de reporte más convenientes y los escenarios de auditoría más convenientes. Entonces ya no hay una fuente legal, una norma que les diga que va a ser 4 meses. Lo que hay es una obligación de hacer un proceso de autorregulación para poder definir cuál es la oportunidad y conveniencia de estos reportes y auditorías que se realizarán al programa de transparencia y ética pública. Teniendo en cuenta que, como lo hemos mencionado, a hoy las normas que regulan el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano no están vigentes y ya no hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Vamos Tenemos a darle la manos. palabra Ajá. a Eider José Gámez Frías. Hola a todos, buenas tardes. Cordial saludo desde La Guajira, Hernando. Un fuerte abrazo caluroso. Hernando, Gracias. hago parte de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, entidad autónoma del orden nacional. Nosotros tratamos de hacer el ejercicio de formular el programa de transparencia y ética pública para seguir dando cumplimiento a la normatividad que nos exigía publicarlo, el decreto, perdón, 612 de 2018 que nos exigía publicar a 31 de diciembre. ¿Por qué lo hicimos? Porque el mismo decreto 1122 tiene un artículo que dice que en aquellas normas, decretos que se haga referencia a Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, entiéndase en adelante como programa de transparencia y ética pública. Entonces, inicialmente la Secretaría de Transparencia generó un borrador del anexo técnico y nosotros, una vez nos compartieron ese documento, empezamos a leerlo, empezamos a masticarlo y empezamos a generar un documento que al final de cuentas creo que nos salió un documento bastante completo y que publicamos en nuestra página web luego de que lo aprobara el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que el mismo anexo técnico le da la funcionalidad de ser supervisor y de aprobar el programa. Veo mucha gente preguntando que si, vi una pregunta que si hay alguna entidad del orden nacional. Nosotros en nuestra página web lo tenemos aplicado. No es nada de otro mundo en términos generales. El programa está compuesto por dos componentes, un componente transversal y un componente programático. Ese componente programático es la misma Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, y comprende y encaja casi en su totalidad lo que venía en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Solamente excluye dos temas en específico, que es lo relacionado con atención al ciudadano y lo relacionado con racionalización de trámites. Lo demás en su mayoría es casi lo mismo. Entonces nosotros, para evitar un mayor trauma sobre lo que veníamos haciendo, tomamos casi que la misma estructura para hacer el monitoreo del programa, casi que la misma estructura en la que hacíamos el monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Y sí, definimos un programa, un documento, un PDF que está cargado en nuestra página web y un instrumento de monitoreo, que es la matriz de monitoreo, que tiene X número de hojas relacionado cada una con las acciones estratégicas definidas para cada uno de los componentes, y allí le hacemos el monitoreo. También se incluyó en la Oficina de Control Interno como una unidad auditable dentro del plan de auditoría, con la misma frecuencia que le veníamos manejando al plan anticorrupción. O sea, se va a hacer cuatrimestral, igual dentro de los 10 días hábiles del mes posterior al cuatrimestre a evaluar. En términos generales, eso fue lo que hicimos. Allí está en nuestra página web. Para el que le parezca bien evaluarlo o estudiarlo, les voy a compartir en el chat el link donde lo puedes conseguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, por su saludo desde La Guajira, de Loacho, probablemente, que seguro está más cálida de lo que está Bogotá estos días, porque es muy importante y justamente por eso pensamos estos espacios, también para contarles a las personas que hoy nos acompañan de que es posible hacer el programa de transparencia, de que hay formas de lograr este tipo de armonías y obviamente el programa de transparencia es una transformación del plan anticorrupción, y por eso obviamente hay muchas cosas que son relacionadas,
Y efectivamente, como Eider lo mencionó en su intervención, creo que hay una completa comprensión de lo que busca el programa. Dos componentes, un componente programático, un componente transversal. Este componente es en sí mismo una estrategia institucional de lucha contra la corrupción y a través de él se desarrollan muchos de los elementos que ya traía el plan anticorrupción, unos adicionales, otros que se excluyen, pero recuerden, porque se excluyan no quiere decir que se eliminan, sino que ahorita es parte de la discrecionalidad de la entidad identificar cuál es el mejor mecanismo para gestionar los temas de trámites y participación ciudadana y acompañado por un instrumento de monitoreo. Y como bien lo dice Eider, es muy posible que ustedes adecúen lo que ya está dentro de su cultura institucional, estos monitoreos cuatrimestrales que ya venían haciendo, los continúan haciendo dentro del programa de transparencia y de esa forma logran cumplir con este objetivo. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención, por contarle también a los asistentes que están aquí de que es posible y sobre todo por ofrecerles un ejemplo que seguramente muchos de los que están aquí van a poder usar como referencia para poder afrontar este reto. Que pues es un reto para toda la administración pública nacional y territorial. Entonces, gracias de verdad por esa intervención y por contarnos que es posible hacer este proceso. Hablando de articulación, nos preguntan cómo sucede eso, es decir, cómo se articula el decreto 1600 de 2024 con el PTEP, con los PTEP, y también, bajo la presunción de que el PTEP reemplace el STARLAF, cómo se vinculan entre sí, STARLAF. Bueno, entonces, el llamado que hacemos a través del programa de transparencia y ética pública es que las entidades cuenten con una estrategia institucional de lucha contra la corrupción. Es decir, que definan una serie de herramientas e instrumentos de gestión que les permitan a ustedes prevenir dentro de su estructura organizacional estos actos de corrupción y por eso la hemos llamado estrategia institucional. La Secretaría de Transparencia, el 27 de diciembre de 2024, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1600. Ese decreto 1600 nos habla de una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es decir, cómo más allá de las barreras institucionales nos movilizamos como Estado, como país, en estos ejercicios preventivos de lucha contra la corrupción. Entonces, como está la estrategia nacional, que nos obliga a todos como país, tenemos dentro de cada una de nuestras organizaciones, dentro de cada una de nuestras entidades, una estrategia institucional que hace parte del programa de transparencia y ética pública. Dentro de la estrategia nacional hay unos lineamientos que obviamente son transversales, hay una propuesta de que se desarrollen unos temas de revalorización de lo público, un fortalecimiento de los sistemas de información, que son elementos que pues por su connotación nacional no tienen que incorporarse dentro de las entidades públicas. Pero hay otras obligaciones de la estrategia nacional que sí vienen a transformar la gestión administrativa. Hablamos de unos ajustes en unas obligaciones de adquirir nueva información en materia contractual, es decir, de cómo fortalecemos ese conocimiento de las contrapartes con las que nos estamos vinculando, particularmente en la existencia de situaciones de control. Y esto se relaciona directamente con los procesos de debida diligencia que deben hacerse en el marco de la gestión de riesgos de lavado de activos. Entonces, cuando principalmente será a través de la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles, en el que será mucho más visible cómo esa estrategia nacional, esos lineamientos que nos vinculan a todos como país, se traducen en acciones concretas dentro de sus instituciones públicas. No toda la estrategia nacional es obligación convertirla en una estrategia institucional, porque hay cosas, como su nombre lo indican, que tienen un alcance mayor y que buscan trascender las barreras institucionales. Pero asimismo hay otras cosas que sí vienen a transformar sus instituciones y sus entidades. Hablamos de lo que tiene que ver con la línea de prevención de la corrupción en la contratación pública, garantías de acceso a la información, auditoría forense. Creo que hasta donde recuerdo, esas son como las tres líneas que impactan directamente la estrategia institucional. Las otras líneas de acción de la estrategia tienen esta perspectiva transversal y pues deben ser desarrolladas, son por los actores competentes según el decreto de la estrategia. Importante. El SARLAF, el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como SARLAF, es una metodología que desarrolló la Superintendencia Financiera para que las entidades de su sector, es decir, del sector financiero, gestionen los riesgos.
Otras, así como existe SARLAF para el sector financiero, existe SAGRILAF para, por la Superintendencia de Supersociedades, existe CIPRAT, creo, hay otro sistema que tiene la Superintendencia eh, de Seguridad Privada, si no me equivoco, digamos, hay muchos sistemas de gestión de riesgos en el sector privado que han sido diseñados para esos sectores específicos. Entonces, el SARLAF financiero está pensado para las entidades del sector financiero que ofrecen unos servicios muy específicos. Asimismo, digamos, el SAGRILAF está diseñado por la Superintendencia de Sociedades, está pensado para las sociedades comerciales y para otras profesiones no financieras, profesiones y actividades no financieras. Entonces, el SARLAF, lo que nosotros conocemos como SARLAF, tiene una aplicación y un ámbito de aplicación muy determinado. En el sector público existe la obligación de gestionar los riesgos de lavado de activos, pero no existe la obligación de implementar un SARLAF. Es muy importante que entiendan esa diferencia. ¿Por qué? Porque estos sistemas, o sea, cuando uno menciona SARLAF, pues estamos hablando normalmente, lo que la gente se refiere es el SARLAF de la Superintendencia Financiera. Pero como la Superintendencia Financiera, hay otras entidades que han creado muchos SARLAFs. Entonces, si uno va al sector privado, casi que cada superintendencia tiene su propio sistema de administración de riesgos. Y al ser tan específicos, pues responden a unas particularidades de esos mercados e industrias que no son adaptables al sector público, que requieren un proceso, que nos requieren que nosotros pensemos un sistema para el sector público. Ese es el trabajo que está haciendo la Secretaría de Transparencia en este momento y que requiere la actualización de la guía de riesgos. Entonces, cuando hablamos de que existe la obligación de gestionar los riesgos de lavado de activos, esta obligación se gestiona de muchas formas, no solo a través del SARLAF. Y lo que está haciendo la Secretaría de Transparencia es construyendo ese sistema que se adapte a las realidades del sector público. ¿Por qué? Digamos, de entrada, lo que nos establece el SARLAF es que yo no puedo establecer relaciones o vínculos comerciales con personas que, por ejemplo, aparecen en una lista restrictiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero si uno va al sistema, a las entidades públicas, uno va al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Estatuto General de Contratación, ninguna inhabilidad de las que están ahí establecidas dice que yo puedo excluir a una persona por aparecer en una lista restrictiva del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si yo aplicara el SARLAF, por ejemplo, el sector financiero y lo trajera al sector público, pues ahí me daría cuenta de entrada de que eso cómo lo hago. Entonces yo estaría en principio incumpliendo con el SARLAF. Me establece la obligación de que todas las entidades deben contar con un oficial de cumplimiento. Si habláramos en esos términos, entonces diríamos que mañana o cuando se publique esta guía, todas las entidades tendrían que empezar a hacer reformas de estructura y planta para crear el cargo de oficial de cumplimiento. Entonces hay un conjunto de buenas prácticas que se dan en el sector privado, que obviamente estamos intentando adaptar al sector privado, al sector público, pero que no nos permiten decir que vamos a aplicarlo de forma idéntica o literal. En avanzada les quiero contar en lo que estamos pensando, así como el sector público va a tener el SARLAF, la propuesta que hemos construido así como el sector privado tiene el SARLAF, SAGRILAF y un montón de sistemas especiales, lo que estamos construyendo para el sector público es un sistema único que se denominará SIGRIP. Será el Sistema Integral de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública. Entonces, las entidades del sector privado continuarán con su SARLAF. Nosotros en el sector público vamos a empezar a implementar el SIGRIP. Sugerencias sobre el nombre, estamos dispuestos a recibir las que sean necesarias, pero por el momento es lo que mejor se le ocurrió a un motor de inteligencia artificial a quien le preguntamos ideas sobre el nombre. Pero hacia allá es hacia donde estamos avanzando, hacia las entidades, hacia que las entidades gestionen sus riesgos de lavado de activos a través del SIGRIP. Entonces, el programa de transparencia de ninguna forma reemplaza el SARLAF. El SARLAF seguirá existiendo para el sector financiero, seguirá existiendo para los otros sectores en los que las superintendencias han denominado a su sistema SARLAF. Para el sector público habrá un sistema especial, un sistema propio del sector público.
no es diferente, no es que sea, lo que hacemos es esas buenas prácticas que ya tienen y esa experiencia que ya tiene el sector privado, la adaptamos a una realidad de las limitantes que nos gobiernan como entidades públicas. Pero pues muchas de las cosas se harán lo mismo, los procesos de identificación de riesgo, de valoración de riesgo, los procesos de debida diligencia. Habrá una adaptación de lo que allá se llama oficial de cumplimiento, en el sector público hablamos es de función de cumplimiento, y tendrá esta visión. Entonces, importante hacer esa claridad porque digamos que cuando la gente le hablan de lavado de activos, inmediatamente dice SARLAF, pero eso tiene unas particularidades, unas implicaciones, en el sentido de que es algo muy específico para unos sectores ya determinados, que no es tan fácil aplicar literalmente al sector público. Si te parece, le damos la palabra a Johanna Velandia. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Complementando un poquito la intervención del compañero de La Guajira, nosotros como Secretaría Jurídica Distrital también hicimos el ejercicio de publicar nuestro programa de transparencia y ética pública 2025, pues muy básico, la verdad, Estamos general, a siguiendo, señor. Distrital de Bogotá, ¿cierto? Sí, señor, siguiendo pues lo que especifica el anexo técnico del decreto 1122. Lo hicimos muy general porque consideramos que para hacer un buen programa de transparencia, como lo sugiere el mismo anexo y el decreto, a largo plazo, pensado a 4 años, el tiempo no nos daba. Sin embargo, quedó formulado para 2025 y pues una buena noticia que recibimos es lo que nos hablan de las guías, porque este año tenemos pensado formular 2026, 2027 a la vez. Entonces, sí se puede hacer con los insumos que la Secretaría de Transparencia nos dio, porque hay muchas cosas que coinciden con lo que veníamos trabajando con plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Joana, muchas gracias de nuevo por esa. Agradezco enormemente a las personas que han hecho como esa intervención contándonos su experiencia con ese proceso y cómo ya eso se puede ver en resultados concretos para las entidades, porque pues eso, justamente este es un espacio para compartir ese conocimiento y pues les permitirá a las entidades que están aquí ya saber que, por ejemplo, pueden acudir a Corpo Guajira, pueden acudir a la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, que son entidades que ya tienen una versión de su programa de transparencia y ética pública y seguramente lo que queda de ahora en adelante es empezar a fortalecer esa estrategia. Sobre todo porque la Secretaría Jurídica entonces tiene también un rol importante y es que al mismo tiempo, así como tienen que hacer su programa de transparencia y ética pública, la Secretaría Jurídica como supervisora de las entidades sin ánimo de lucro debe solicitarle a este sector definirle a este sector cuáles serán los contenidos de ese programa de transparencia y ética empresarial para las entidades sin ánimo de lucro, así como las gobernaciones tendrán que hacer lo respectivo para las entidades, para la CESAL de sus jurisdicciones. Entonces, la Secretaría Jurídica, en el caso distrital y las gobernaciones, tienen esa doble dualidad, tienen su programa de transparencia y ética pública, pero al mismo tiempo se vuelven los supervisores de un sector y tienen la obligación de definir cuáles serán los contenidos para los programas de transparencia y ética empresarial. Y pues creo que una experiencia enriquecedora tener las dos caras de la moneda. Y Sí, así es. efectivamente, hay una pregunta anterior respecto a ejemplos concretos de entidades que ya hayan puesto a andar el programa y lo hayan, digamos, sí, lo hayan ya construido. Entonces, para esta persona ha quedado como respondida la pregunta. Está Claudia Montilla. Adelante, por favor. No. Mientras Claudia puede habilitar su micrófono, quiero hacer una cuña, pero también se me olvidó por un momento. Hernando, disculpa, Señor. aprovechando que tengo el micrófono, quiero aportar algo a lo que dijo la compañera, que me llamó la atención. El anexo técnico es claro de que a diferencia del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el PTEP se formula una sola vez y después se va ajustando acorde con la mejora continua, sea por mejora continua, o sea que veamos una mejor forma de ejecutar las acciones estratégicas, o sea por modificación normativa. Entonces ya Hernando dijo, por ejemplo, que van a salir las guías seguramente nos darán una mejor forma para ejecutar el PT. Eso es mejora normativa, ahí nos tocaría ajustarlo. Por ejemplo, ya yo tengo un ajuste claro, Hernando, y te soy sincero en ese tema. Nosotros tomamos como referencia para la acción estratégica asociada al componente programático de riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, algo del sector privado. Pero ahora que tú nos estás dando y haciendo caer en cuenta que no aplica lo mismo, y que ya se está definiendo un sistema para el sector público, a nosotros nos tocará hacer el ajuste respectivo en su momento. Pero, Claro. manejamos, se los digo, yo manejo aquí el No, sistema que es que yo integrado de tengo gestión de habilitado la el micrófono y corporación. yo no veo. Yo manejo el sistema integrado de gestión de la corporación y es bueno y es pertinente que en el programa de transparencia y ética pública le dejemos un cuadrito de control de cambios. O sea, haciendo la primera, la versión inicial, y ya después para que se vayan identificando los ajustes que le vamos haciendo a cada una de Ahí las no está versiones. Alejandro. Gracias. Ya la estamos escuchando. Gracias, Heider, por su intervención. Buenas tardes. ¿Ahí sí ya? Sí, sí, señora, ya la Ay, escuchamos, qué señora pena. Claudia. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Montilla, del Hospital Susana López de Valencia, en la ciudad de Popayán. Listo, Cuéntenos. nosotros como Hospital Susana López de Valencia pues venimos implementando el programa de transparencia y ética pública desde la vigencia 2024. Prácticamente nuestro programa está con 9 componentes. El primer componente es administración y gestión del riesgo. El segundo, las medidas de debida diligencia. El tercer componente, redes interinstitucionales y canales de denuncia. El cuarto, transparencia y acceso a la información. El quinto, la legalidad y la integridad. El sexto, la atención al ciudadano. El séptimo, participación ciudadana y rendición de cuentas. El octavo, racionalización de trámites. Y como noveno, iniciativas adicionales de roles y responsabilidades. Este programa pues lo hacemos cada año, hacemos un cambio, pues lo digo cada año porque en el 2024 hicimos uno, para este 2025 hicimos un ajuste de acuerdo al seguimiento que le había hecho el jefe de control interno. El jefe de control interno hace el seguimiento cada cuatrimestre. Pide una información pues de acuerdo a la matriz que tenemos en el programa. Este también lo hacemos unido con el PAP, pues que era antiguamente. Cada líder tiene un rol y tiene unas actividades para dar cumplimiento a este programa. Cuando sale el resultado, este se lleva a un comité que se llama Comité de Gestión de Desempeño, donde pues participan las personas, pues el personal que puede tomar decisiones en el hospital, y de ahí pues salen unas oportunidades de mejora para hacer este seguimiento como que más provechoso y que los líderes se comprometan. También lo tenemos en nuestro plan de acción y se le hace seguimiento también cada semestre. ¿Tiene alguna pregunta o nos quería? Claro que sí. Señora. Bueno, gracias por su intervención. Digamos, es importante, como lo mencionamos al principio, digamos, además de cumplir con el programa de transparencia y ética pública, como hospital, probablemente, la Superintendencia de Salud establecerá algunas disposiciones sobre, no estoy seguro en este momento si la Superintendencia Nacional de Salud ya ha expedido disposiciones sobre el programa de transparencia y ética empresarial. Sé que la Superintendencia de Salud sí tiene algunas disposiciones sobre el lavado de activos, entonces es muy importante que le revisen, o sea, revisen en particular dentro del hospital cuáles son esas obligaciones que se originan como consecuencia
del sector al que pertenecen y de su condición como vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud. En el sentido de que su primer supervisor, o sea, al primer respondiente a quien deben demostrar el cumplimiento de los lineamientos que ha dado es a la superintendencia. Porque, digamos, un día la superintendencia puede llegar, decirles, bueno, ustedes cómo están haciendo su gestión de riesgo de lavado de activos y eso debe estar documentado conforme a los procedimientos que establezca la superintendencia. Por eso entonces es muy importante, o sea, es una muy buena práctica que el hospital haya decidido, haya avanzado en el programa de transparencia y ética pública, que lo hayan construido conforme a estas acciones que nos comentaron, pero también es importante asegurar el cumplimiento de las disposiciones específicas para el sector salud, de forma que ante cualquier requerimiento de la Superintendencia de Salud, ustedes puedan acreditar que están cumpliendo con esos lineamientos. Es decir, no será suficiente para la Superintendencia Nacional de Salud decir que ustedes están cumpliendo con el programa de transparencia y ética pública si ellos establecieron un lineamiento diferente o un condicionamiento adicional o tienen unas precisiones sobre gestión de riesgo, por ejemplo, el lavado de activos o dadas las connotaciones del sector salud, tienen unas obligaciones adicionales en transparencia. Eso es muy importante, reitero, esa aproximación también desde lo que solicita su supervisor. Y eso pues para todas las entidades públicas que hacen parte de un mercado, industria o sector regulado. Obviamente, como buena práctica, pueden implementar las recomendaciones públicas, pero el primer respondiente a quien ustedes deben dar cuenta del cumplimiento normativo será naturalmente su superintendencia. Entonces, tener en cuenta también eso, incluirlo entonces también, si quieren, dentro del programa de transparencia, revisar qué ha solicitado la Superintendencia Nacional de Salud en estas materias e incluirlo también. La cuña que quería hacer hace unos minutos es que, así como mencionamos que iba a haber un acompañamiento para las gobernaciones, pues también estará el distrito de Bogotá en su condición de distrito capital. Y sobre el comentario que nos hacía antes Eider, sobre la periodicidad, importante eso, recuerden, la lógica del programa de transparencia es que tenga una visión de largo plazo, que no se quede con la miopía, si puedo decirlo así, del principio de anualidad, en que debe ser cada año que se formule el programa de transparencia, porque muchas de estas actividades serán las mismas. Entonces, pues cada año, en lugar de hacer una modificación pequeña, pues lo que hay que pensar son esas oportunidades importantes de transformación del programa de transparencia, como los cambios normativos, como los nuevos planes de desarrollo, nuevos planes institucionales y pues naturalmente importante tener ese control de versiones. Entonces, muy, muy importante tener en cuenta ese lineamiento que se ha dado dentro del anexo técnico de que el programa de transparencia se construya de largo aliento. Entiendo que lo que nos mencionaba la Secretaría Jurídica era más bien un caso excepcional, que por la premura del tiempo habían propuesto uno para 2025, pero que estaban en ese proceso de construcción del programa de transparencia, pues bajo esa visión de largo plazo. Y pues eso es muy importante en el llamado a las entidades. El programa de transparencia, la idea es que esté muy alineado con los programas de desarrollo, con los planes de desarrollo, con los planes de desarrollo institucional, o sea, el plan de desarrollo nacional para las entidades nacionales, el plan de desarrollo territorial, el plan de desarrollo institucional en estas otras entidades que cuentan con esos planes o agendas, Agenda 2030, digamos, como esos momentos hito de planeación. Y por eso es muy importante pensar desde esta perspectiva de que el plan tiene esa visión de largo plazo, rompe con la lógica del principio de anualidad. Dentro del plan de acción anual, dentro del plan de acción institucional anual, lo que hemos propuesto es que incorporen son las acciones concretas de monitoreo. Como lo decía Eider, ellos han considerado un instrumento dentro del programa de transparencia, un instrumento de monitoreo y seguimiento. Ese sería el instrumento de seguimiento que debería estar dentro del plan de acción institucional de cada año, pero el programa como tal será el mismo en esta perspectiva de largo aliento. Bien, bueno, puedo plantearte esta. Es recomendable que los entes territoriales hagan auditoría al programa en este periodo de transición. Lo que nosotros hemos sugerido es que las auditorías en este momento deberían estar centradas en el proceso de transición en sí mismo. Es decir, las unidades de control interno, o sea,
Planear, contar con un plan de acción, lo que nos permite es tener controles sobre ese proceso. Entonces, las unidades de control interno deberían idealmente estar centradas en la auditoría, a que esos controles que se establecieron para desarrollar la transición se cumplan. O sea, el plan de transición es en sí mismo un control para asegurar el cumplimiento de qué, de un objetivo, que ese objetivo es cuál, tener el programa de transparencia y ética pública. Entonces, en este momento, las labores de auditoría deberían estar centradas en el plan de transición en sí mismo. O más que en el plan de transición, en la transición como un concepto, o sea, en el proceso de transformar y de asegurar que yo tengo un programa de transparencia y ética pública. Hasta que no se complete la transición y la entidad tenga el programa de transparencia y ética pública, pues no será el momento de iniciar las auditorías al programa, porque si hoy en día, por ejemplo, hoy en día la obligación, como lo mencionábamos, está diferida en el tiempo. Entonces yo no podría declarar un incumplimiento porque una entidad a 7 de marzo de 2025 no tenga programa de transparencia y ética pública. Lo que yo podría generar como una alerta es que, por ejemplo, a 7 de marzo de 2025 no se hayan tomado el proceso de no hayan realizado ningún ejercicio de planeación estratégica para la transición, no hayan discutido, digamos, la necesidad de hacer estos ajustes. Entonces, lo que debería estarse auditando es ese proceso de transición en sí mismo, y solo cuando el programa ya se publique en su versión definitiva e inicie la etapa de ejecución, ahí sí uno podría empezar a ejecutar, a auditar el cumplimiento y la ejecución del programa. Y en todo caso, pues es fundamental garantizar que se cumplan con los plazos para la nación de 1 año y para el territorio de 2 años. Eso no solo para los escenarios de auditoría y control interno, sino también para los escenarios de autocontrol, los roles de la alta dirección y en las oficinas de planeación, ¿no? Garantizar, recuerden que el sistema de control interno no es solo el jefe de control interno, la unidad de control interno, el sistema de control interno somos todos, y el principal responsable del sistema de control interno es la alta dirección. Entonces, quien debería estar más preocupado por el cumplimiento de estos mandatos legales y por el desarrollo de la transición es justamente la alta dirección. Eso en términos de auditoría de lo que se podría estar auditando. Ani Joana Peña, tienes la palabra. Ya te habilité el micrófono. Sí, no estaba habilitado, pero ya Listo, se lo ahora volví a sí. habilitar. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Tengo una pregunta muy puntual, de pronto recopilando un poco lo que hemos visto a lo largo de la sesión. El pasado viernes, el secretario de Transparencia, en una estrategia de la socialización, en el marco de la Estrategia Nacional de la Lucha contra la Corrupción, realizó una sesión con los secretarios de las entidades, los secretarios generales. Y allí pues realizó una invitación a revisar las disposiciones del decreto 1600 de 2024 para articularlo con este programa de transparencia, pero sobre todo a aplicarlo con mucho rigor en las entidades. La pregunta puntual que surge es, una vez revisado ese decreto 1600 y un poco con lo que tú nos comentabas de la obligatoriedad de la publicación de la información, allí hay un artículo que nos habla de las garantías de acceso a la información en las entidades públicas como presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales. Y allí nos dice que los sujetos obligados deberán publicar en su sede electrónica o página web una serie de información. Sin embargo, pues al revisar el artículo del ámbito de aplicación, surge una duda sobre la obligatoriedad de aplicar o no estas disposiciones en las empresas industriales y comerciales del Estado que tienen un régimen especial de contratación, porque allí habla el artículo 214312, que habla del ámbito de aplicación, de alguna manera habla de que las empresas que no estén sujetas a ese régimen especial, a ese régimen de contratación pública y que apliquen un régimen especial de contratación, deberán aplicar todas las disposiciones de conformidad con la normatividad que le aplique de cara a su funcionamiento. Entonces, sí tengo como esa duda de cómo aplican esas disposiciones en sectores como, por ejemplo, el que tú mencionabas, el sector financiero, que tiene un régimen de contratación especial de cara pues, a que compite en el mercado.
Bueno, digamos, lo primero es que pues las entidades tienen una obligación de garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública y en ese contexto, pues como sujetos obligados, tradicionales y no tradicionales, tienen una serie de responsabilidades en materia de transparencia activa, transparencia pasiva y accesibilidad. En el marco de eso, pues lo que debe hacer la entidad es evaluar si la información, recuerden que por regla general, toda la información que produce una entidad eh, pública con independencia del régimen de contratación se considera entidad en información pública. Así lo establece la Ley 1712 de 2014. Pero esa misma ley establece una serie de excepciones y es que la información pública puede ser categorizada como clasificada o reservada según si afecta intereses personales o intereses generales, respectivamente. Entonces, la regla general aplica desde la perspectiva de la ley 1712 de garantizar el acceso a información que por expresa disposición legal y constitucional es información pública. Hay unos temas de la práctica del secreto comercial, en materia de competencia que deben evaluarse caso a caso, digamos, por parte de los equipos jurídicos de cada una de las entidades para verificar si hay alguna causa legal por la cual yo pueda eh, categorizar mi información como clasificada o reservada para exceptuarla del deber de publicación. Y en ese contexto, pues es como debe determinarse cuál de la información contractual de la entidad es pública, cuál información de la entidad debe consagrarse, debe difundirse, y ahí pues tal vez sea muy importante tener presente el fallo reciente del Consejo de Estado que ordenó, por ejemplo, Ecopetrol, que toda su actividad, información contractual debía estar publicada en el SECOP. Entonces, es un mensaje también importante de parte de la jurisdicción contencioso administrativa en el cual el régimen de contratación no es en sí mismo una excepción o los excluye a las entidades públicas de sus obligaciones respecto de acceso a la información pública. Y ese artículo en particular que mencionas se basa o parte del derecho de acceso a la información pública y lo que contempla son una serie de garantías adicionales que son necesarias dados ciertos incumplimientos que ha identificado la Secretaría de Transparencia. Creo que una respuesta requeriría un análisis más personalizado respecto de las condiciones de la entidad, teniendo en cuenta todos estos factores que hemos mencionado y seguramente ese análisis por parte de la entidad debería incluir también el reciente fallo del Consejo de Estado en el marco de esta acción de cumplimiento, en el que ratifica que la información contractual, con independencia del régimen de contratación para las entidades públicas, es pública y salvo que ustedes puedan argumentar eh, de forma efectiva que pueden clasificarla o reservarla. Entonces, esa es como la respuesta que podemos ofrecer en ese sentido. Ok, muchas gracias. Gracias. Voy a dar lugar a una pregunta del chat y luego a una persona, ¿te parece? Damos un chat, las dos personas que tienen la mano levantada y vamos terminando Vamos esta sesión. cerrando. Vale, perfecto. Te voy a agrupar dos preguntas que creo que tienen relación. Preguntan cuál es la incidencia del PTEP en la séptima dimensión del modelo integrado de planeación y gestión. Y si una vez se tenga el programa, debe tener resolución de apertura o solo con la aprobación del comité del mismo modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, como lo mencionábamos, dentro del programa de transparencia y ética pública hay por lo menos dos acciones en las cuales las unidades de control interno deben tener una participación fundamental. En lo que tiene que ver con los reportes que se generarán en el marco del programa y en lo que tiene que ver con la auditoría y mejora. Nuestra propuesta es que el programa de transparencia se convierta en una unidad auditable y que con base en las metodologías de auditoría basada en riesgos se desarrollen los procesos de control interno. Recordemos de todas formas que el control interno como sistema no es responsabilidad únicamente de la unidad de control interno. Como tal, las unidades de control interno lo que entran a valorar son la efectividad de los controles que la entidad decidió aplicar, pero como tal, la responsabilidad de cumplimiento es de la alta dirección y de cada uno de los colaboradores de la organización. El programa de control, el programa de transparencia y ética pública es en sí mismo un instrumento de control
Por eso es muy importante que las unidades de control interno lo auditen y estén en un proceso constante de recomendaciones para generar su auditoría y mejora, porque este programa lo único que pretende es el cumplimiento de unas políticas que son relevantes para la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí hablamos, o sea, dentro de la política de lucha contra la corrupción, hablamos también de la política de transparencia y acceso a la información pública, de la política de integridad, de las políticas de participación ciudadana en lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo Estado abierto, y de otras políticas, tal vez no toda la política, pero algunos elementos que son relevantes para que las entidades puedan prevenir efectivamente estos actos de corrupción. Y por eso es muy importante que se audite de la mejor forma. Y digamos, teniendo esta perspectiva de que la dimensión 7 nos habla es del sistema de control interno, el llamado es a que el programa de transparencia se vuelva en sí mismo una unidad, es una unidad auditable, pero al mismo tiempo es también un control. Y como control, es fundamental que la unidad de control interno lo audite para asegurar su efectividad respecto a esas políticas que son relevantes para la lucha contra la corrupción. Y como control tiene otros controles asociados, y ahí es donde pues entramos en estos escenarios. Sobre todo, el programa busca tres cosas: la autorregulación, el autocontrol, eh, el- la autorregulación, el autocontrol, y se me pasa ahorita en este momento cuál es el otro: eh, autorregulación, autocontrol y autogestión. Y el programa propende es por eso, por generar unos escenarios autónomos en el cual las entidades se autorregulan, autocontrolan y autogestionan. Y en ese sentido, pues la dimensión 7 tiene esta visión abarcativa de garantizar que ese control, que es el programa en sí mismo, y los controles asociados que tengan, sean efectivos dentro de la organización. Le activo el micrófono a Elber Ocampo para que por favor haga su pregunta y luego iría Juan Juanita. y Juanita, perdón, y con esto vamos terminando. Sí, buenas tardes a todos, ¿sí me escuchan? Pues siguiendo de pronto la temática del compañero de La Guajira, voy a comentarles la experiencia que tuvimos acá en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Mi nombre es Elber Antonio Campo, de la Oficina de Planeación. La actividad que desarrollamos, en vista de que no habíamos publicado y no teníamos cómo publicar porque pues se había derogado la publicación del plan de atención y de anticorrupción y atención al ciudadano, fue establecer nuestro plan de transición, el cual logramos que a través de un memorando firmado por el director se estableciera cuál iba a ser el cronograma para darle garantía de cumplimiento a nuestro programa de transparencia y ética pública. En ese memorando, el director pues hizo una publicación masiva de qué iba a ser, cómo se iba a desarrollar ese programa de transparencia y ética pública a través de nuestro plan de transición. Nuestro plan de transición, en ese mismo memorando, contemplaba cada una de las etapas que tenía establecido de acuerdo al anexo técnico que nos dieron, y establecimos a través de cada una de las etapas cuál era la descripción de la actividad, los responsables, la fecha de entrega y el número de actividades que tenían que desarrollarse por cada una de las etapas. Visto eso así, entonces establecimos de pronto cómo se iban a desarrollar estas actividades a través de una serie de requisitos que nosotros tenemos ya básicos para hacer eso. El desarrollo de esta actividad nos llevó también a determinar quiénes iban a ser los responsables, quiénes iban a ser, por ejemplo, dentro de los roles y responsabilidades que iban a desarrollar, quién iba a hacer eso, y estamos actualmente sacando un documento para revisión por la alta dirección que contiene 3 capítulos. Un capítulo 1 que nos habla de generalidades, en donde está un marco estratégico institucional de quién es medicina legal, cuál es su misión, su visión, sus valores, y el desarrollo de cómo se estableció nuestro plan estratégico a 3 años, a 4 años, 2023-2026,
los valores que pues, se estableció de acuerdo al Departamento de la Función Pública en cuanto a honestidad, respeto, compromiso, diligencia, justicia, cuál es la misión, la visión y la estructura con la cual el instituto desde sus inicios está operando. A través de eso también colocamos un organigrama para que la gente pueda determinar cómo está el instituto. Seguidamente, en ese mismo capítulo de generalidades, establecimos cuál es la normatividad que aplica para poder generar este programa de transparencia y ética pública desde la Constitución hasta el último decreto que fue el 1122 del 2024. Una serie de definiciones y preguntas más frecuentes donde establecimos qué es la corrupción, qué es el fraude, qué es un conflicto de interés, qué es un estado abierto, un decreto de accesibilidad, el derecho de accesibilidad a la información pública, qué es una cultura de legalidad, qué es un estado abierto y en sí qué es un programa de transparencia, quién debe implementar el programa, qué busca con la implementación del programa, cada cuánto se debe formular el programa, cómo se relaciona este programa con las políticas de gestión y sistemas de calidad, que es la O de activos. Bueno, una serie de preguntas y definiciones pues, para que la gente se empapara en este primer capítulo de por dónde íbamos y por qué íbamos a cambiar nuestro plan anticorrupción por un programa de transparencia y ética pública. Posteriormente, pues se vino el capítulo 2, que es lo que realmente es el deber ser de este programa, que es el componente transversal, donde establecimos cuál va a ser la declaración, nuestro objetivo en general y un específico, un alcance, una planeación, y la planeación incluye lo que se estableció en ese memorando, o sea, cómo se va a hacer la formulación, cuándo se va a hacer, qué actividades van a hacerse en la validación, en la consolidación, las fechas en las cuales se va a hacer la aprobación, la publicación, la ejecución y la modificación y reformulación. ¿Quién va a ser el supervisor, el monitoreo y el administrador? ¿Y qué actividades debe tener cada uno dentro de las líneas que ya se establecieron? Línea estratégica, primera línea de defensa, línea estratégica al supervisor, primera línea de defensa, los que hacen el monitoreo, la parte de administración, la segunda línea de defensa, la auditoría y mejora, la tercera línea de defensa. ¿Cómo se van a hacer los reportes? ¿Con qué periodicidad? Las funciones que tiene el supervisor y el administrador con relación a esos reportes, la formación cómo va a intervenir el supervisor y el administrador, y la comunicación y la auditoría y mejora. Con relación a esto, hicimos un plan de transición, un programa, proyectamos hacer un programa de transparencia ética pública con una vigencia de 2 años. ¿Por qué? Porque nuestra planeación estratégica termina en el 2026. Entonces tenemos que cerrar nuestro plan, nuestro programa con el plan estratégico, de tal manera que en agosto nos quedarían 4 meses, un cuatrimestre para poder darle implementación a ese programa. Y ahí es donde va a intervenir la auditoría para revisar primero si se hizo el cumplimiento de lo que se planteó en ese plan de transición agosto 31 y segundo, hacerle una revisión a esos 4 meses de las actividades que se programen. Básicamente, eso quería compartirles. No sé si vamos bien en el desarrollo de nuestro programa de transparencia y ética pública. Estamos tratando de llevar como una secuencia para poder que la gente entienda por qué vamos a hacer ese cambio, esa transición y llegar a cumplir efectivamente después con nuestro componente programático, que ya más o menos lo tenemos ya descrito, como decía el compañero de La Guajira, muchas cosas del plan anticorrupción nos van a servir para poder formular ese plan anticorrupción, ese programa de transparencia y ética pública. Muchas gracias. Gracias, Herbert. Su intervención nuevamente es muy útil por 2 cosas. Primero, porque nos trae a colación una experiencia, o sea, ya habíamos escuchado a Corpo Guajira y la Secretaría Jurídica que nos decían que ya tenían su programa, pero su experiencia es muy importante en los términos de quienes han tenido dudas sobre cómo hacer ese plan de transición. Entonces, esta experiencia del Instituto de Medicina Legal ya nos cuenta muy bien cuáles deben ser los objetivos de ese plan de transición. Como lo decíamos, no requiere ninguna formalidad. Medicina Legal lo adoptó mediante un memorando del director. Eso es plenamente válido. No hace parte, hace parte justamente de esos escenarios de, como no hay ninguna norma que me ordene el plan de transición, yo tengo esa discrecionalidad para poder atender
ese plan de transición de formas que sean convenientes, un memorando, una circular, una carta, un oficio, digamos, eso es bueno contar esa experiencia en materia de cómo fue ese plan de transición. Y segundo, porque responde una pregunta que alcancé a ver en el chat. Nos preguntaban en el chat que si el programa de transparencia debería formularse por 4 años o si se realiza por el resto del periodo. Nuestra sugerencia es que este primer programa de transparencia se formule por el resto del periodo, de forma que haya un escenario de reformulación dentro de los nuevos, dentro, pues ya se alinee el programa de transparencia con los periodos de cambio de administración y esto. Entonces, el llamado es que este primer programa, obviamente, pues en la nación, pues tendrá que ser hasta 20, la sugerencia es que sea hasta 2026, en los territorios, pues hasta que sea el periodo de su administración actual y con posterioridad, pues ya para que el programa se continúe alineando con esos momentositos de planeación estratégica que normalmente se convierten en los planes de desarrollo. Entonces, la última intervención de Juanita y con eso cerraríamos por hoy. Hernando, una cosita, este memorando que firmó el director está publicado en la página, en el link de transparencia para que todas las personas lo puedan mirar ahí, y pues se hizo de esa manera pues para que viera que sí va a haber una garantía de nuestra elaboración de nuestro programa de transparencia y ética pública. Muchas gracias. Importante eso porque, como lo decíamos, a veces hay entidades que nos dicen, no, entonces ese plan de transición es como otro programa o tengo que hacer. No, el plan de transición es relativamente un documento sencillo, no tiene ninguna formalidad. Puede ser un memorando, puede ser un acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Digamos, ahí hay una enorme discrecionalidad porque, como buena práctica, cada entidad lo adapta y lo incorpora de la mejor forma. Y bueno, esta es una muy buena experiencia del Instituto de Medicina Legal como el memorando de la dirección o pues cualquier otro mecanismo. Juanita. No, bueno, creo que Juanita no va a hacer su pregunta. Queremos agradecerles muchísimo este espacio. Como lo mencionó Lucila en el chat, algunas de las preguntas que no alcanzamos a responder y que están por escrito las responderemos en la próxima sesión. Las retomaremos. Les recuerdo la invitación para el próximo 21 de marzo a esta misma hora, por este mismo canal, para poder continuar. Hoy quiero resaltar lo valioso. Ya lo tiene, creo que Juanita ya lo tiene desbloqueado, pero importante resaltar este espacio de hoy particularmente porque nos permitió conocer entidades que ya han hecho este proceso, que están avanzando en él y pues si bien es retador, lo importante es que pues sentimos todos los que estamos aquí y sobre todo los que tienen más dudas que es un proceso cumplible y así como hoy Corpo Guajira, Secretaría Jurídica Distrital y el Instituto de Medicina Legal nos compartieron, sabemos que hay muchas otras más entidades y por eso les agradecemos por haber estado acá, por habernoslo compartido y seguiremos en contacto. Como les contaba, teníamos pendientes las guías, seguiremos este proceso de capacitación y buscando nuevas alternativas para poder acompañarlos en este proceso. Juanita, yo creo, si puede levantar la mano de nuevo, pero creo que le habilitamos el micrófono. Sí, lo tiene, Sí, lo tiene habilitado, sí, Juanita. ajá, exacto, puede hacer uso del micrófono. Mm, Hernando, ¿tú podrías recordar dónde están alojadas las grabaciones? Porque varias personas piden como ese recorderis. Ya recordaste lo de las guías y 2 ejemplos de entidades que ya hayan puesto a andar el programa. Recuerden, la grabación de este espacio, como la del anterior y las de las capacitaciones que dictamos el año pasado, están todas en el canal de YouTube de la Secretaría de Transparencia. Si tienen la oportunidad, los invitamos a seguir el canal, a darse una pasada por ahí, ver los diferentes contenidos que generamos y pues ahí en particular encontrarán esta grabación, la que se genera el día de hoy, la de la sesión anterior y los espacios que les he comentado antes. Eh, eh, Puedes intentarlo nuevamente, nosotros ya lo estamos lo deshabilitamos y volvimos a habilitar. Si no se es posible, garantizamos que eres la primera intervención de la sesión del 21. Sí, al parecer el problema lo tiene ella.
su dispositivo porque acá está deshabilitado. Sí, está habilitado para que lo pueda. O nos la puedes dejar por escrito en el chat y la respondemos también. De nuevo, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por esta sesión tan productiva. Esperamos poder volvernos a encontrar para resolver estas y cualquier otra duda que puedan tener. Y seguiremos en este proceso de acompañamiento. Que tengan una muy buena tarde y hasta luego.